La primera y principal ley en el mundo de las inversiones es no perder tu dinero. Y la segunda, igual de importante, consiste en recordar siempre la primera. Solo así, siguiendo estas dos reglas, todo el conjunto de la sabiduría inversora se reduce a una conclusión sencilla, pero muy importante. Comprar activos mucho más bajos que su valor real y tener a tu disposición varias de esas compras reduce significativamente el riesgo de perder tu dinero. Esto es precisamente la esencia de la posibilidad de ganar dinero y conservar tus recursos a largo plazo. Esta opinión fue expresada por uno de los inversores más conocidos de la actualidad, Warren Buffett. Según informes, su fortuna supera los $100.000 millones. De un niño que vendía modestamente refrescos Coca-Cola puerta a puerta, él creció hasta convertirse en el creador de la corporación multimillonaria Berkshire Hathaway. Hace muchos años, siendo un niño tímido, comenzó su camino hacia la riqueza y hoy en día continúa siendo una de las personas más ricas del planeta. ¿Qué lo hace especial a los ojos de los demás? ¿Cuál es el secreto de su éxito? A diferencia de muchas personas ricas, que heredaron sus fortunas o las lograron gracias a tecnologías innovadoras, Buffett construyó su imperio únicamente con sus conocimientos y la capacidad de ganar en la bolsa. Logró aumentar su capital de manera estable, manteniéndose fiel a una estrategia probada y sin sucumbir a las tentaciones de las victorias fáciles. En este artículo, analizaremos cómo exactamente Warren Buffett superó al mercado bursátil y qué le permitió convertirse en un inversor exitoso y millonario logrado con su propio trabajo. Comencemos con los primeros años de su vida para entender cómo un niño de Omaha pudo alcanzar tales alturas. Warren Buffett nació en agosto de 1930 en la ciudad de Omaha, en el estado de Nebraska. Esto ocurrió tan solo un año después de que comenzara la Gran Depresión en Estados Unidos, un grave golpe económico que cambió para siempre el destino de millones de familias. Desde muy joven, se dio cuenta de las dificultades que enfrentaban las personas para llegar a fin de mes en tiempos difíciles de crisis. Rápidamente comprendió que, para sobrevivir, no solo era necesario tener trabajo duro, sino también valorar el dinero, y formó así su temprana comprensión de la economía y los negocios. Afortunadamente, su padre era un hombre emprendedor e inteligente. Después de ser despedido de un banco local, no se amedrentó y utilizó sus ahorros para abrir su propia empresa, especializada en la venta de valores, acciones y bonos. Esta compañía permitió a su familia obtener los recursos necesarios, y esos años hicieron que el niño se volviera más responsable y entendiera el valor de invertir. Criado en un entorno donde el negocio se convirtió en parte de la vida familiar, desde muy temprano el joven Warren mostró interés por todo lo relacionado con la economía. Era un niño tímido y tranquilo, que pasaba mucho tiempo solo, leyendo libros en la misma biblioteca de su padre. Precisamente en esos días, desarrolló una pasión insaciable por comprar y vender valores, así como una comprensión de cómo funciona el negocio. Su deseo de adquirir experiencia práctica lo llevó a empezar su primer negocio. A los 6 años, se acercó a su abuelo, dueño de una tienda de comestibles local, y le pidió que le diera bebidas para vender en la vecindad. El abuelo aceptó, y así, a una edad temprana, el joven emprendedor inició su primera actividad comercial. Vendía bebidas de Coca-Cola, distribuyéndolas directamente en las puertas de las casas y ganando 5 centavos por cada paquete de 6, lo cual en esos años era una ganancia bastante buena para un niño. Sin detenerse allí, añadió a su pequeño negocio algunos productos más, como chicles y revistas. En solo un año, sus negocios empezaron a prosperar. El joven empresario comerciaba no solo con bebidas, sino también con diferentes artículos, ganando un buen dinero y aprendiendo las primeras lecciones de economía con la práctica. A los 12 años, sus ahorros ya eran suficientes para comprar sus primeras acciones. Invirtió en una compañía petrolera llamada City Servicios, comprando 3 acciones a $38.25 cada una. Sin embargo, poco tiempo después, el valor de esas acciones bajó aproximadamente a $27. Entonces sintió angustia. Enfrentaba por primera vez la volatilidad del mercado y las fluctuaciones de precios. Pero, mostrando una paciencia tangible, no vendió inmediatamente sus acciones. Con el tiempo, quedó claro que su decisión fue la correcta. Finalmente, el precio de esas acciones subió a $40,
y Buffett pudo vender con una buena ganancia. Aunque perdió la oportunidad de captar la subida adicional, cuando las acciones alcanzaron más de $200, comprendió la importancia de mantener y de la inversión a largo plazo. Estas lecciones, adquiridas a una edad tan temprana, no fueron en vano. Pronto se dio cuenta de lo difícil que es predecir el comportamiento del mercado y de que jugar en contra de él es demasiado arriesgado. Según sus palabras, su estrategia consistía en concentrarse en buscar buenas empresas sólidas y mantenerlas a largo plazo. Observó que, al final, invertir consiste justamente en una perspectiva a largo plazo y no en tratar de captar cada subida y caída. Los errores y éxitos tempranos formaron su comprensión. Lo esencial es saber identificar empresas prometedoras y tener paciencia para esperar los resultados. Muchos años han pasado desde que el joven Buffett inició su camino en el mundo de la economía. Su padre, por su parte, fue elegido para un primer mandato como diputado, lo que evidenciaba su autoridad y respeto en la sociedad. Pero fue su hijo quien logró superar a todos, construyendo su imperio basado en sus propios conocimientos, la capacidad de valorar los negocios y una paciencia de largo plazo. Este enfoque le permitió no solo superar las dificultades del crecimiento, sino también convertirse en uno de los inversores más ricos y exitosos del mundo. George Warren Buffett, futuro uno de los inversores más conocidos e influyentes de la modernidad, en su juventud atravesó numerosos acontecimientos extraordinarios, cada uno de los cuales se convirtió en un peldaño importante en su camino hacia la cima de su carrera y en una prueba de su perspicacia, determinación y talento empresarial desde temprana edad. Al comenzar su vida, aún con 14 años, se mudó junto con su familia de Omaha a la capital de Estados Unidos, Washington, D.C., donde el destino le preparó su primera prueba profesional seria y la oportunidad de demostrar sus habilidades. El primer trabajo real en su vida fue la entrega de periódicos para el periódico The Washington Post. Precisamente a esa edad, entre 14 y 15 años, el joven futuro millonario experimentó por primera vez el sabor de la responsabilidad y la autonomía. Sin embargo, a pesar de que ese trabajo le permitía ganar dinero, no estaba satisfecho con la cantidad de dinero que podía obtener por su esfuerzo, ya que todavía comprendía que sus esfuerzos debían rendir mayores resultados. Por eso, para aumentar sus ingresos y buscar una actividad más rentable, decidió conseguir otro empleo en un periódico rival, The Times Herald. Así, el joven Warren empezó a desempeñar ambos trabajos. De mañana y hasta la noche entregaba los periódicos de ambos medios, ganando en total $179 al mes. Hoy en día, esa suma equivaldría a poco más de $3,000, una cantidad bastante significativa para un adolescente de aquella época, que le permitía no solo ganar dinero, sino también entender los fundamentos del negocio. Con el dinero obtenido y los ahorros acumulados, pronto invirtió en la compra de su primer juguete, una máquina de pinball. Esa compra no fue solo un entretenimiento, sino una experiencia importante en el campo del comercio. Con uno de sus amigos, instaló esa máquina en un barbershop y después de un tiempo, adquirió otras 2 máquinas automáticas similares. Cada semana, el joven inversor y su amigo se reunían para compartir los ingresos provenientes de la explotación de esas máquinas, entre ellos y los dueños del barbershop donde estaban ubicadas. Este enfoque no solo le enseñó a administrar sus finanzas y a llevar negocios, sino que también le inculcó una comprensión importante de cómo combinar hábilmente sus propias inversiones con relaciones de socios. Pronto, decidieron prescindir de los representantes y vendieron sus máquinas por $200. El dinero obtenido de esta venta le permitió al joven Warren comprar su primer inmueble, un terreno de 40 acres en Nebraska. Y lo más sorprendente de esta historia es que él tenía solo 15 años cuando se convirtió en dueño de su propia granja. Ya a esa edad, estaba claro que ese chico de Omaha poseía un sentido único para detectar oportunidades prometedoras y era capaz de ver grandes posibilidades donde otros ni siquiera lo pensaban. Después de terminar la escuela secundaria en el año 47 del siglo XX, el joven Warren tenía muchas ganas de comenzar su carrera profesional y de intentar realizar sus habilidades en el ámbito de la bolsa de valores. Soñaba con convertirse en un corredor de bolsa completo y trabajar en el bullicio y movimiento empresarial de Nueva York. Sin embargo, su padre,
que creía en la importancia de la educación y quería que su hijo adquiriera conocimientos y habilidades más profundos, insistió en que ingresara a la universidad. Gracias a esto, el joven Buffett ingresó a la Universidad de Pensilvania y para pagar sus estudios, utilizó los ingresos de su granja en Nebraska, que alquilaba. Este enfoque le ayudó no solo a mantenerse durante la universidad, sino también a adquirir una valiosa experiencia en la gestión de sus propios activos. Después de obtener la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Nebraska, comenzó a pensar en su futura carrera. Presentó su solicitud para ingresar en la Universidad de Harvard para obtener una maestría, pero fue rechazado. Este fracaso, aunque inicialmente le causó decepción, resultó ser un giro favorable en su destino. Fue entonces, en el año del rechazo, cuando decidió continuar sus estudios en la Escuela de Negocios de Columbia, conocida por sus excelentes profesores y oportunidades para jóvenes estudiantes ambiciosos y con visión de futuro. Allí, conoció a uno de sus profesores, cuyo nombre cambió para siempre su manera de ver la inversión correcta. Este profesor se llamaba Benjamin Graham. Era un economista, inversor y autor destacado, cuyas ideas y conceptos tuvieron un enorme impacto en el desarrollo del enfoque moderno de la inversión. Warren ya conocía la importancia de los trabajos de Graham antes de conocerse, pues en ese mismo año, cuando se encontraron, Graham publicó su famoso libro titulado El inversionista inteligente. Era una verdadera guía para invertir correctamente en acciones. Un libro que explicaba de manera sencilla cómo obtener ingresos sostenibles y exitosos con riesgos mínimos, comprando acciones de empresas que el mercado había subvalorado. El estudiante Buffett se convirtió rápidamente en uno de los mejores alumnos de Benjamin Graham. Su profesor creyó en sus capacidades y potencial, y Warren mismo estaba convencido de que esa persona sería su mentor e inspiración para lograr nuevos éxitos. Gracias a esta decisión, no solo adquirió conocimientos teóricos, sino también una visión práctica de cómo convertir el capital de inversión en una fuente de ingresos estables y riqueza. Esta experiencia y los conocimientos adquiridos bajo la dirección de Graham jugaron un papel fundamental en la formación de su estrategia de inversión y su visión del mundo. Después de obtener la maestría en economía, estaba lleno de deseos de comenzar rápidamente su actividad profesional, soñando con estar cerca de los mayores centros financieros del país y trabajar en el mercado bursátil, especialmente en lo que se conocía como Wall Street, el corazón de las operaciones de inversión global. En sus sueños, se imaginaba cerca de la sede de las mayores firmas de inversión, gestionando miles de millones de dólares y en constante movimiento en el mundo de los negocios. Pero, a pesar de su preparación teórica y de la riqueza de conocimientos, surgió otro problema serio: el miedo interior y la inseguridad que le impedían expresarse como soñaba. A sus 21 años, aunque ya tenía un buen entendimiento de los negocios y las inversiones, el joven era sumamente tímido e inseguro. No podía hablar con soltura frente a una audiencia y a veces experimentaba una fuerte tensión nerviosa, incluso llegando a sentir náuseas y episodios de vómito en los momentos en que debía salir al escenario y hablar frente a un público. Sin embargo, a pesar de sus miedos y defectos internos, encontró la fuerza para superarlos. Como signo de su determinación y deseo de desarrollarse, se inscribió en cursos de oratoria y de hablar en público. Este paso fue un momento crucial para él. Gracias a su perseverancia, paciencia y preparación, logró vencer sus temores y adquirir habilidades que luego le permitieron convertirse en un empresario e inversionista confiado y carismático, con una reputación impecable. Toda su experiencia de vida y las decisiones de inversión que tomó en sus primeros años resultaron, con el tiempo, algunas de las inversiones más valiosas que hizo en su vida. Invertir en uno mismo es, sin duda, una de las mejores estrategias que se puede elegir. Cuanto más conocimiento adquiere una persona, mayores son sus posibilidades de ganar dinero, porque el aumento de conocimientos siempre conduce al crecimiento de los ingresos. Poco antes de que el joven futuro millonario comenzara su camino, sucedió un momento importante. Un reconocido inversor y psicólogo llamado Benjamin Graham se fijó en el talentoso joven y le ofreció un trabajo en su firma de inversiones, ubicada en Nueva York. Aprovechar esa oportunidad con entusiasmo fue natural. El joven aceptó sin dudar. Fue allí, bajo la tutela de Graham, donde dominó el arte del análisis de valores,
aprendiendo a reconocer el verdadero valor de una empresa basándose en sus informes contables y balances. Durante su trabajo, tuvo la oportunidad de entender cómo analizar los indicadores financieros y detectar los valores ocultos que a menudo otros inversores subestiman. Sin embargo, a pesar del respeto mutuo entre Graham y el joven Warren Buffett, sus enfoques de inversión comenzaron a divergir con el tiempo. Buffett estaba interesado en la naturaleza intrínseca de las empresas, quería entender los mecanismos de su funcionamiento y creía que la dirección de la empresa debía participar en la toma de decisiones de inversión. Al mismo tiempo, Graham mantenía una postura más estricta y conservadora, centrada únicamente en los números y datos contables. Su enfoque de inversión era más formal y riguroso, y esperaba un cumplimiento absoluto de las reglas tradicionales y las reglas de rentabilidad, lo que a menudo hacía que trabajar con él fuera complicado. El joven y curioso Buffett cuestionaba constantemente estos rígidos límites, haciéndose preguntas y buscando nuevos enfoques que pudieran conducir a resultados más beneficiosos. Con el tiempo, las discrepancias entre ellos se hicieron cada vez más evidentes, y aunque en ese momento parecían importantes, finalmente no impidieron el desarrollo de la carrera de Buffett. A los 25 años de su vida, alcanzó un grado de independencia tal que decidió seguir su propio camino. Mientras Harry Graham decidió retirarse y cerrar su actividad profesional, Warren Buffett avanzó creando su propia empresa de inversión. En toda su carrera, logró acumular en sus ahorros una suma equivalente a $9,800, que posteriormente creció hasta $175,000, marcando un paso importante en su trayectoria. Pero lo más importante fue que esa experiencia le brindó una oportunidad única de gestionar personalmente su propia firma de inversiones, lo cual se convirtió en una base sólida para su éxito futuro. Comprendió que no solo era capaz de multiplicar su dinero, sino también de crear condiciones en las que los inversionistas que confiaron en él sus fondos podrían llegar a ser millonarios. Además, gracias a estos esfuerzos, él mismo se convirtió en una de las personas más ricas de su época, alcanzando el estatus de figura influyente y adinerada. A los 25 años, cuando tenía solo 25, Warren Buffett decidió volver a su ciudad natal, Omaha, y fundar su propia sociedad de inversiones, a la que llamó Buffett Associates Limited, o simplemente Buffett. A pesar de contar con suficientes recursos para alquilar una oficina y contratar empleados, decidió apostar por la sencillez y la economía. Como espacio de trabajo, utilizó una de las habitaciones de su casa, eligiendo gestionar sus asuntos personalmente, sin contratar un gerente ni un secretario aparte. Pronto, atrajo a algunos amigos y familiares a su proyecto, convenciéndolos de invertir en su empresa una suma cercana a $100,000. Todo ese grupo se convirtió en su apoyo y respaldo en las primeras etapas, cuando comenzó su trabajo activo. Inspirado por la experiencia y las enseñanzas de su maestro Graham, Buffett empezó a invertir en acciones subvaloradas, aquellas que por alguna razón se vendían a precios muy bajos, mucho más bajos que su valor intrínseco. En particular, se concentró en una estrategia que en su entendimiento llamó la estrategia del cigarrillo, en la que la metáfora representa a alguien que recoge puros defectuosos en la calle para inhalar unas pocas caladas, sin pagar nada por ello. Buffett aplicó esa analogía a esas acciones. Adquiría empresas con precios muy bajos, pese a su mala situación financiera e incluso al riesgo de quiebra. Las compraba tan barato que, incluso, su valor de liquidación, la cantidad que se podría obtener al vender todos los bienes de la compañía, era mucho mayor que el dinero pagado por las acciones. Él llamaba a este método residuos de fumador o paquetes de cigarrillos. Todo el concepto consistía en lo siguiente: encontrar una acción verdaderamente subvalorada, que pareciera estar casi completamente desvalorizada, comprarla a un precio bajo y luego venderla de manera rentable, obteniendo así una ganancia. Y dado que el precio inicial era muy barato, la ganancia obtenida después de venderla a su valor justo se convertía en una especie de palo gratuito, un ingreso ligero y casi sin riesgo. Este enfoque resultó ser verdaderamente ingenioso y se convirtió en una de las estrategias clave en las actividades del joven inversor. Durante los próximos 6 años, en los que su sociedad prosperó activamente, su capital creció desde los iniciales $9,800
hasta una cantidad significativa que alcanzaba los $7.400.000. Este resultado fue una clara prueba de cuán eficaz puede ser una correcta elección y la habilidad de comprar acciones a un precio menor del que realmente valen en el mercado. Gracias a su perseverancia, enfoque innovador y fe en sus ideas, Warren Buffett no solo aumentó considerablemente su capital, sino que también sentó las bases para su posterior desarrollo y para alcanzar nuevas metas. Cuando su cartera de inversiones empezó a crecer rápidamente y alcanzó la cifra de $2 millones, cada vez más personas acudieron a él deseando unirse a sus aventuras financieras. Sin embargo, la mayoría no se atrevía a dar ese paso, ya que confiar la gestión de sus ahorros a un chico de 18 años parecía demasiado arriesgado e incluso completamente ilógico. Muchos tenían razón en sus temores. Warren Buffett seguía luciendo con apariencia inocente y juvenil, a pesar de tener ya más de 28 años. Durante más de 5 años, gestionó sus finanzas completamente por sí mismo, escribiendo cheques, tramitando declaraciones de impuestos y recibiendo la entrega de acciones. Este enfoque independiente generaba dudas y desconfianza en muchos posibles clientes, ya que parecía increíble que un joven así pudiera dirigir profesionalmente capitales tan grandes. Sin embargo, para quienes tenían el valor de invertir en sus proyectos, los resultados empezaron a hablar por sí mismos rápidamente. Vieron cómo crecía su cartera, con una rentabilidad media de aproximadamente 29,5% en intereses compuestos anuales. Precisamente en el periodo de 1956 a 1969, su cartera de inversión superó al mercado de acciones en más de 4 veces en rentabilidad. Pasaron 10 años desde que comenzó su sociedad, y Warren Buffett gestionaba activos con un valor superior a $44 millones. Solo 3 años después, esa suma creció hasta una asombrosa cantidad de 104 millones. Sin embargo, a pesar del rápido crecimiento del mercado y la satisfacción de sus socios por los altos ingresos, Buffett también tenía sus preocupaciones. Él sabía muy bien que, dado que el valor de las acciones crecía constantemente, esto creaba la ilusión de una confianza y estabilidad infinitas. Es importante aclarar que en su vida existía una regla sencilla que siempre le ayudaba a orientarse correctamente en situaciones difíciles. Ten cuidado cuando otros sean codiciosos y sé codicioso cuando otros tengan miedo. Aunque esto podía parecer contradictorio, esas palabras se convirtieron en la clave de su éxito. Pronto se hizo difícil seguir invirtiendo en los llamados inversiones en balcones, basadas en comprar acciones de baja valoración, pues el mercado se comportaba demasiado alto. Finalmente, Buffett se dio cuenta de que ya no podía obtener beneficios rápidos y estables en un mercado en crecimiento como ese. Comprendió que tras un largo periodo de auge, inevitablemente llegaría una corrección o incluso una crisis. Le preocupaba el riesgo de seguir apostando a precios excesivos y de comprar activos más caros, por lo que, a finales de 1969, tomó una decisión importante: cerrar su estructura empresarial y despedirse de sus socios. Sin embargo, para ese entonces ya había acumulado su propia fortuna, que a la edad de 35 años alcanzaba los $25 millones. Era una suma bastante sólida que le permitía soñar con nuevos horizontes. Buffett estaba listo para la siguiente etapa de su carrera: convertir a Berkshire Hathaway en un imperio de 1.000 millones. Para ganar una fortuna así, los inversores experimentados, como Buffett, saben cómo aprovechar los periodos de incertidumbre e inestabilidad en su favor. Ahora, que la situación económica está claramente lejos de ser estable, estamos ante un tiempo lleno de ansiedad e incertidumbre. El 80% de los analistas y economistas encuestados por Financial Times predicen una recesión para el próximo año, y la tasa de inflación ha alcanzado en los últimos 40 años sus niveles máximos. Algunas grandes instituciones financieras ya empiezan a prepararse para posibles dificultades. Por ejemplo, los estrategas del Banco América recomiendan a los inversores que presten atención a los activos reales, como las obras de arte, que pueden servir como un buen refugio contra la inflación. Lo mismo señala la agencia Bloomberg, resaltando que el arte puede mantener su valor e incluso crecer en tiempos de alta inflación en prácticamente cualquier circunstancia. Los datos históricos muestran que a finales de los 70 y principios de los 80, cuando la inflación era igual de elevada,
las obras de arte generaban una ganancia media diaria del 33%, superando significativamente a los activos tradicionales de protección, como el oro o los bienes raíces. Por ello, plataformas de inversión líderes como Masterworks están experimentando una creciente demanda en esta era de inestabilidad. Masterworks ofrece la oportunidad a cualquier persona interesada de invertir en obras de arte modernas, cuyo valor a veces alcanza millones de dólares, para protegerse de la inflación y, en caso de un resultado favorable, obtener ganancias adicionales. Desde su fundación, la plataforma ha vendido ya 5 pinturas, proporcionando a los inversores un ingreso promedio de aproximadamente 26% de beneficio neto. El 8% es exactamente la parte de beneficios a la que sus inversores pueden aspirar legalmente. Sin embargo, es importante subrayar que los resultados pasados no garantizan éxitos futuros, especialmente en las condiciones actuales de mercado bajista. En medio de una inflación creciente y una incertidumbre prolongada que parece no querer desaparecer en el corto plazo, la demanda de objetos de inversión raros y únicos, conocidos como masterpieces, sigue siendo constantemente alta. En relación con esto, incluso existe una lista de espera de personas interesadas en adquirir dichas obras, pero quienes desean tener la oportunidad de ingresar en este segmento exclusivo pueden acelerar significativamente el proceso y saltarse la fila simplemente haciendo clic en el enlace que se encuentra en la descripción. La historia de Berkshire Hathaway es un claro ejemplo de cómo en el pasado fue una empresa textil agotada, al borde de la bancarrota, a la que parecía estar predestinada a fracasar. En los años 60 del siglo pasado, las acciones de esta compañía se negociaban a unos $7 cada una, a pesar de que sus activos valían mucho más, al menos $11 por acción. En esos tiempos difíciles, un hombre emprendedor llamado Warren Buffett comenzó a comprar acciones de la empresa. Las adquirió a un precio de $7.50 por acción, considerándolo un hallazgo, como una colilla quemada que se puede exprimir en los últimos segundos para obtener ganancias de las viejas y devaluadas acciones. 3 años después, Buffett negociaba con el propietario de la compañía para vender sus acciones por $11.50. Pero cuando llegó el momento de la oferta final, el dueño intentó engañar a Buffett, intentando comprar sus acciones por poco más de 11 centavos y medio. Este acto provocó la ira de Warren, ya que había invertido mucho esfuerzo y recursos para obtener su parte. Como respuesta, Buffett tomó una decisión radical. Compró toda la empresa y despidió al gerente que intentó engañarlo. Así, aplicó una estrategia severa: vengarse de su agresor y tomar el control del negocio, que prácticamente estaba al borde de la quiebra. Aunque en consecuencia de este conflicto se convirtió en propietario de un negocio moribundo, las probabilidades de su futuro desarrollo parecían mínimas. En lugar de simplemente dejar la empresa tal cual, Buffett tomó una decisión estratégica: retirar gradualmente a Berkshire Hathaway del sector textil y convertirla en una estructura holding mediante la cual se podrían gestionar múltiples inversiones en diversas áreas. Así, la compañía se convirtió en una plataforma para la realización de sus ideas de inversión. Sin embargo, la reciente experiencia de comprar acciones subvaloradas, que le causó enfrentarse a varios obstáculos y desilusiones, llevó a Buffett a reflexionar y revisar su estrategia de inversión. Para ello, contó con la ayuda de uno de sus socios comerciales, Charlie Munger. Bajo su influencia, Buffett empezó a cambiar su punto de vista. En lugar de simplemente adquirir empresas justas a precios muy convenientes, comenzó a preferir la compra de empresas realmente sólidas, con un fuerte fundamento económico, y a hacerlo a precios moderados, justos. Este giro radical en su enfoque resultó ser decisivo para la carrera de Warren Buffett. Comenzó a buscar entre las empresas aquellas que poseían un llamado foso económico o competían con una ventaja defensiva sólida. En esta concepción, el foso es una metáfora que indica la capacidad de la empresa para mantener su dominio en el mercado y su cuota de mercado, incluso frente a la competencia. Uno de los ejemplos más destacados de esta ventaja es Coca-Cola. Cuando se habla de bebidas no alcohólicas, la primera marca que viene a la mente es precisamente Coca-Cola. Esta marca lleva en el mercado más de un siglo y conecta con miles de millones de personas en todo el mundo. Sin duda, es uno de los factores más importantes que dificultan la competencia de otros productores de bebidas,
debido a su enorme reconocimiento y lealtad entre los consumidores. Al adoptar esta nueva filosofía de inversión, Buffett empezó a adquirir grandes participaciones en empresas con altos estándares de calidad, entre las cuales destacaban, por ejemplo, American Express y The Washington Post. Aunque el precio de las acciones de Berkshire Hathaway en los años 60 era de menos de $11 por acción, para finales de los 70 había aumentado a más de $290. En ese entonces, la fortuna personal de Buffett alcanzaba aproximadamente los $240 millones, lo cual evidencia el éxito colosal de su nueva estrategia. Pero, a pesar del crecimiento constante de su riqueza, la razón principal de su éxito no solo residía en operaciones acertadas. Todo se debía a que supo crear un negocio muy rentable y ventajoso, el sector de seguros. Las compañías aseguradoras funcionan básicamente como bancos, ya que las personas pagan primas de seguro de manera regular, y los propietarios de dichas empresas a menudo tienen a su disposición una cantidad significativa de efectivo. Buffett entendió que estos fondos en efectivo podían usarse de manera prudente y calculada para adquirir e invertir en diferentes negocios, lo que le permitía obtener ingresos adicionales y aumentar su capital. Desde su fundación en 1967, comenzó a transformar la actividad aseguradora en una especie de fuente de recursos que garantizaba un flujo constante de efectivo y servía de base para futuras inversiones, ya que con esa protección y reserva de capital lograba la posibilidad de realizar nuevas compras rentables y obtener beneficios adicionales. Al inicio de su carrera empresarial, Warren Buffett empezó a adquirir activamente compañías de seguros, lo que se convirtió en un paso estratégico importante en su camino hacia la riqueza y el éxito. El primer paso en esa dirección fue la compra de la empresa llamada Compensación Nacional, seguida por adquisiciones de firmas conocidas como Central State Insurance y Geico. En su proceso de expansión de inversiones, Buffett utilizó miles de millones de dólares que obtuvo trabajando con estas aseguradoras. Comenzó a invertir esos fondos en acciones de compañías que consideraba especialmente prometedoras, es decir, aquellas con una llamada nueva protección sólida en el mercado, que podía mantener efectivamente su posición competitiva. Su inversión en las acciones de Coca-Cola fue especialmente notable. Adquirió el 7% del volumen total de acciones de la empresa. Esta decisión le abrió nuevos horizontes y marcó el comienzo de un crecimiento exponencial en su cartera. Desde ese momento, su participación en Berkshire Hathaway empezó a ganar una fuerza extraordinaria. Pronto, el valor de las acciones de esta compañía alcanzó una cifra significativa, alrededor de $7,000 por acción, lo que evidenció un éxito excepcional y la corrección de su elección de dirección. Para cuando Warren Buffett cumplió 60 años, su patrimonio ya superaba los $1,000 millones. A lo largo de los años, ha expandido y consolidado hábilmente su imperio de inversiones, comprando y manteniendo acciones de las mayores empresas del mundo, donde su prestigio puede considerarse supremamente alto. Entre esas empresas se encuentran grandes corporaciones de alto nivel, las llamadas estrellas nacionales. Entre ellas han comenzado a aparecer gigantes bancarios como Goldman Sachs y Bank of America, lo que fortaleció aún más el estatus de Berkshire Hathaway como una de las empresas más poderosas y rentables a nivel global. Como resultado de todos estos pasos estratégicos y de su arduo trabajo, Berkshire Hathaway se convirtió en una de las estructuras financieras más importantes del mundo y Warren Buffett en una de las personas más ricas e influyentes del planeta. Así, en 2008 fue reconocido como la persona más adinerada del mundo, lo que fue un merecido reconocimiento a su brillante intuición y perspicacia empresarial. A pesar de sus increíbles riquezas y del alcance de sus logros, Buffett sigue siendo una persona sorprendentemente modesta y ahorrativa. Es fácil imaginarlo conduciendo su automóvil, un Cadillac XTS del año 2012, por ejemplo. A menudo prefiere desayunar en McDonald's, lo cual refleja su constante compromiso con la sencillez y la practicidad. Es evidente que esta persona, a quien muchos llaman el oráculo de Omaha, vive en consonancia con sus principios y una integridad inquebrantable. Es precisamente su postura vital y su confianza en la corrección de sus decisiones lo que le ha convertido en una figura extraordinariamente respetada en el mundo de los negocios y las inversiones. Sobre todo,
será recordado como la persona que mejor entendió la esencia del juego empresarial y el arte de invertir, como nadie más. Buffett se convirtió en símbolo de que un manejo racional y honesto de los negocios, la paciencia y un enfoque sistemático pueden llevar a un éxito y una riqueza sin igual. Gracias por su atención. Espero que esta historia le sirva de inspiración. Manténgase atento a nuevos materiales y siga desarrollándose. Por ahora, le deseo mucho éxito en sus emprendimientos y ¡hasta la próxima!